Amén. Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo número 9 y vamos a leer los versículos que continúan en la continuación de este estudio. Libro de Génesis, capítulo 9. Leamos del versículo número 18 en adelante. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Hermanos, si usted echa una mirada al capítulo que sigue, que es el capítulo número 10, usted verá que en ese capítulo 10 lo que se presenta es la manera de cómo la descendencia de los tres hijos de Noé, que eran Jafet, Sem y Cam, fueron distribuyéndose por la tierra y llegaron a convertirse en los pueblos que van a ser protagonistas en los sucesos que se van a narrar, no solamente acá en el libro de Génesis, sino que en realidad en toda la palabra de Dios, pero principalmente en el Antiguo Testamento. Ahora, uno podría pensar que después que terminó el diluvio y que Dios hizo el pacto con su creación, lo cual estudiamos la semana anterior, el paso lógico y siguiente hubiese sido el capítulo 10, donde se narra cómo a partir de los tres hijos de Noé, la raza humana comienza a multiplicarse y a distribuirse en los territorios que forman el mundo de la Biblia. No obstante, en lugar de hacerlo así, notamos cómo en el capítulo 9 y en los versículos que hoy hemos leído, se introduce un pasaje que uno diría es como un lunar negro en
toda la integridad que hasta este momento Noé ha mostrado. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué era necesario introducir el relato de ese acontecimiento penoso que se produjo después del diluvio? La razón, hermanos, podríamos decir es doble. La primera de ellas es que precisamente por este incidente que aquí se narra y que hoy nos corresponde reflexionar en él, es que, repito, a ese incidente responde prácticamente todo lo que a continuación habrá de suceder, sobre todo en la historia bíblica del Antiguo Testamento, y que consecuentemente tiene proyecciones en los hechos que se narran en el Nuevo Testamento. Esa es una razón. La otra razón es que Dios lo que quiere es mostrar lo que es la naturaleza humana. Cómo la naturaleza humana es frágil al punto que incluso un hombre que Dios ha declarado, y ya lo estudiamos eso, que era el único justo que había sobre la tierra, y ese era Noé. Él también comete una falta, y es una falta que se narra allí en un solo versículo, y lo hace el relato de una manera muy comedida y muy respetuosa, y sin emitir ningún juicio moral de esa conducta de Noé, aun cuando todos sabemos que fue una conducta pecaminosa. No obstante, Dios permite que eso quede plasmado en la palabra de Dios, porque Él quiere manifestar lo que los seres humanos somos, y que un hombre puede ser como Noé, muy exaltado, muy justo, tener muchísimas cualidades, pero a la vez tiene defectos. Y por eso es que Dios, cuando inspiró su palabra, Él fue totalmente honesto en el sentido de presentarnos a los hombres que Él utilizó tal y como eran, con sus virtudes, pero también con sus errores y con sus pecados. Por eso es que Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, en una ocasión, él dijo: Dios nunca permitirá que sus hijos pequen con éxito. Es decir, cada hijo de Dios que peca, Dios se encargará que coseche las consecuencias. Y cuando Spurgeon decía que Dios no permitirá que ninguno de sus hijos peque con éxito, se refería a que ningún hijo de Dios pecará y saldrá indemne sin que sufra ningún daño. Dios no lo va a permitir. Nadie va a decir: bueno, yo pequé y nadie se dio cuenta. Yo pequé y fíjese que Dios no me castigó, los hermanos no se dieron cuenta, no me disciplinaron. Pero jamás ocurrirá tal cosa. Cada hijo de Dios que peque siempre cosechará las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, de lo que sea. Vamos a ver entonces qué fue lo que ocurrió. El versículo 18 es como una reiteración de lo que se ha venido diciendo muchas veces. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet.
Fíjese cómo el orden de los hijos, o sea, el orden en edad de los hijos, nunca se mencionan en Génesis en el orden en que realmente nacieron. Porque el mayor de todos era Jafet. Y normalmente se le menciona en último lugar, aunque era el mayor. Sem, que siempre se le menciona en el primer lugar, era el segundo hijo de Noé. Y Cam era el tercero y el más joven de los hijos de Noé. Entonces, afirma este versículo 18 que estos tres muchachos, versículo 19 fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Entonces, todas las naciones de la tierra salieron de los tres hijos, de la descendencia de estos tres hijos de Noé. Y eso es lo que en el capítulo 10 vamos a estudiar en más detalle. Ahora, dice el versículo 20, Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Recuerde que el diluvio ha pasado, pero como lo hemos explicado muchas veces, el diluvio ha cambiado totalmente la tierra a como era antes que el diluvio ocurriera. Por eso se recordará que ahora que después del diluvio ha venido, se hace necesario comenzar a cultivar la tierra. La Biblia dice que el padre de Noé había sido labrador. Pero un labrador es diferente a un agricultor, porque agricultor significa ya limpiar la tierra, sembrar la semilla, regar, cuidar hasta que llevara fruto. Probablemente porque el padre de Noé era labrador, Noé había aprendido el trabajo de la tierra, aunque, repito, antes del diluvio era de una manera diferente, pero recordándose de cómo su padre labraba, ahora Noé se convierte en un agricultor. Y él viene y planta una viña. Una viña es un área de terreno donde se siembran uvas. Uno podría decir, bueno, qué raro que Noé haya plantado uvas. ¿Por qué no plantó trigo, por ejemplo? ¿O por qué no plantó cebada? No que planta uvas. Pero la razón es esta. Y es que en el Medio Oriente, en la antigüedad e incluso hasta la época presente, las uvas, las pasas, que no son nada más que uvas deshidratadas, y el vino eran parte de la dieta, bueno, y lo sigue siendo hasta hoy en día, de lo que las personas comían. Entonces, eso era parte de la alimentación. Por lo tanto, el plantar un viñedo era una manera de proveerse de lo que en esa época ellos sabían que era parte de su sustento. Por eso es que el concepto del vino en el Medio Oriente es muy diferente a nuestro concepto. Porque aquí la idea es que el que toma vino es porque es borracho, ¿no? Y muchas veces así es, el que toma vino toma para emborracharse. Pero para ellos era una cuestión de alimentación. Por ponerle un ejemplo, en el caso de los alemanes, para ellos la cerveza es un alimento. De tal manera que es parte de la dieta de ellos. Alemania no siempre fue un país rico como lo es ahora. Alemania también pasó sus siglos de pobreza. Y quiero decirle que en las épocas de pobreza, las familias alemanas sobrevivían bebiendo cerveza, que era el único alimento que ellos podían tener a mano, y algunas veces tomaban la cerveza con un poco de pan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que para el alemán la cerveza no es lo que la cerveza es en nuestro país. Igual, aquí en nuestro país el que toma cerveza, que es bolo.
Esa es la idea que se maneja. Para el alemán es parte de su alimentación. Y aquí viene algo que es curioso, y eso yo lo he visto. Si usted va a un supermercado en Alemania, usted va a encontrar que hay cervezas de todos tipos en Alemania. Pero fíjese esto, y le digo, eso yo lo vi en Berlín, en un supermercado, en la sección de niños, de bebés, donde están las comidas para bebés, cereales, leche, Gerber, tienen cerveza para bebés. Y usted puede escoger cerveza con sabor a fresa, cerveza con sabor a vainilla, cerveza con sabor a cerveza. Y vienen los botecitos para que usted se lo ponga en la pacha, como le llamamos en El Salvador a los biberones, le llaman en otros países, y bueno, casi cada país le pone un nombre diferente. Pero llamémosle la salvadoreña, la pacha, ¿no? Entonces se la ponen en el biberón para que el niño se la tome. Y hay personas que dicen, qué bárbaro los alemanes, quieren hacer bolos a los niños desde que nacen. Y no, es que ahí el concepto es otro. Para ellos no lo ven como una bebida alcohólica, aunque la cerveza tiene cierto porcentaje de alcohol, pero lo ven como alimento. De lo que ellos quieren es alimentar a sus bebés, porque ese es el concepto, que es un alimento. Y en otros países yo he visto a los padres dándole vino a sus hijos, pero le digo hijos de 10, de 11, de 12 años. Los padres les sirven el vino para que ellos lo beban. Y no es que quieran que sus hijos sean borrachos, porque ni los padres lo son, sino que lo toman como parte de su dieta. Eso ocurría en el Medio Oriente, y por eso es que viene Noé y planta una viña, porque era básico para su alimentación. Obviamente, la Biblia lo que condena es el emborracharse. Y de hecho, la Biblia dice claramente, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero eso era diferente. O sea, beber vino, jamás usted va a encontrar que la Biblia lo condena. Y quizá la prueba más grande de eso es que el mismo Señor Jesús tomó vino, el mismo Señor Jesús cambió el agua en vino en aquellas bodas a las cuales fue invitado. Claro, cuando uno lo ve desde nuestra cultura, uno dice, bueno, Jesús fue el que llevó el vino para que se emborracharan. Pero en la Biblia no dice que nadie se haya emborrachado, sino que era simplemente, es como que en nuestro ambiente a la hora de comer llevaran fresco. Así es para ellos. Solo que para nosotros el fresco no lo vemos tanto como un alimento. Ellos sí ven el vino como un alimento. Eso es lo que ocurre con Noé. Pero, dice el versículo 21, un día bebió vino y se embriagó. Es decir, que en esta ocasión, o sea, Noé había bebido vino muchas veces, antes y después del diluvio. Pero esta vez bebió de tal manera que se embriagó. Y de tal manera quedó embriagado que dice que cayó desnudo en medio de su carpa. O sea, estaba de tal manera borracho que perdió el conocimiento, cayó, se durmió, pero quedó desnudo. Ahora, en el relato uno puede notar que Noé no era un borrachito. Más bien, cuando uno lee eso, uno percibe que es algo que ocurrió una sola vez en la vida de Noé. Pero fíjese las consecuencias que trae. Primero, él cae desnudo. Los japoneses tienen un dicho que dice, el hombre primero se toma un trago, luego el trago toma otro trago, y luego el trago se toma al hombre. Es decir, el licor llega a tomar el control de una persona. Y eso es lo que ocurre con Noé, que llevado por la borrachera cae desnudo
Bueno, y ahí, mire qué cuadro. Ese hombre que está ahí, de 600 años de edad, borracho y desnudo en medio de su tienda, es el hombre que Dios dijo: a ninguno he encontrado justo en la tierra, sino a Noé. De cualquier enemigo del evangelio, que en esa época no lo había, solo estaban sus 3 hijos. Pero cualquier enemigo hubiera dicho: ¿cómo no? Y ese es el más justo de la tierra. Si ese es el más justo, ¿cómo será el más diablo? Entonces, ¿qué nos enseña el pasaje? Nos enseña varias cosas, hermano. En primer lugar, que no importa la edad que una persona pueda tener, siempre corre peligro de caer. Noé tenía 600 años de edad. Bueno, realmente, como es después del diluvio, 601 años de edad. Ya más viejo no podía estar, ¿no? Y falla. Entonces hay gente que dice: mire, si es que cuando uno tiene ahí por sus 16, 17, 18 años, uno es loco y comete pecados, comete errores. Pero yo ya tengo 65, yo ya soy un señor hecho y derecho, yo ya, el mundo, eso ya a mí no me tienta. Aténgase que no. Aténgase que no. El problema es eso, atenerse. Entonces, no importa la edad. En segundo lugar, no importa cuánto tiempo uno haya sido fiel al Señor. Noé lo había sido por 601 años y no le había fallado al Señor. Entonces, él podría decir: mire, después de 600 años, cualquiera dice: mire, toda mi vida ha sido entregada a Dios. Mi estilo de vida es para servir a Dios. Yo no voy a cambiar mi estilo de vida para algo pecaminoso. Por ejemplo, pudiera ser que aquí hay hermanos, hermanas que tienen 25, 30 o más años de ser creyentes. Y podrán decir: mire, ya mi estilo de vida es venir a la iglesia, mi estilo de vida es la oración, mi estilo de vida es alabar a Dios. Yo no me veo a mí mismo bailando en una discoteca, por ejemplo. Yo no me veo integrándome a una pandilla porque mis intereses son otros. No siento tentación yo de ir por esos caminos, porque se está apoyando en que ya tiene no sé cuántas décadas de ser creyente. Pero Noé tenía no décadas, tenía 600 años de ser fiel a Dios. Y como le digo, es seguro que no era primera vez que él tomaba vino. Lo había hecho antes, probablemente durante el diluvio y después del diluvio. Solo que esta vez comete el error de embriagarse, lo cual la Biblia sí dice que es pecado. Es decir, él estaba pecando. Eso significa, hermanos, que no importa cuánto tiempo nosotros hayamos militado fielmente en los caminos del Señor, no quita que estemos expuestos al peligro del pecado en cualquier momento. Otra lección que podemos aprender es que un hombre de Dios puede ser muy usado. Noé salvó a la humanidad, salvó la naturaleza. Noé fue un hombre de fe que dice que por su fe condenó al mundo, pero con todas las cualidades que él tenía, cometió una falta. Y cometió una falta que queda ahí escrito. Mire, lo tremendo es esto. Lo leímos en el versículo final, que dice que después del diluvio, Noé vivió 350 años más. Es decir, murió a los 950 años de edad. Y él es el último hombre que logra alcanzar esa edad. De ahí en adelante todos no van a vivir más de 120. Pero fíjese, en 950 años de vida, que casi son 1000 años, ¿verdad? Pero en esos 950 años de vida, su récord era
impecable. La única excepción era ese día cuando se emborracha. Fíjese, como dice el libro de Eclesiastés, una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. Así dice, una locura al que es considerado como sabio. Uno podría tener, hermano, un récord íntegro y poder decir, esa hermana es una mujer de una vida impecable, jamás se le ha sabido nada malo. O ese hermano es un modelo, nunca se le ha visto en actitudes pecaminosas, nunca se ha sabido que robe, que haya maltratado a alguien, que sea lleno de ira. Uno puede tener todo un panorama, una vida pura, íntegra, pero cualquier error siempre, hermano, será algo en lo cual la mirada de las personas estarán puestas. Y el problema es que no tiene remedio, no tiene regreso. Y como yo lo he dicho muchas veces, uno puede tener aquí una pared completamente blanca, pero si hay una mancha en algún punto, la mirada se clava ahí y usted está ahí sentado diciendo, bueno, ¿qué será esa manchita que está ahí? ¿Qué será eso? Pero no ve todo lo blanco que hay, ve la mancha. Y así es con la vida de un cristiano que falla. Nadie va a decir, este hermano tiene 30 años de ser creyente, ha tenido muy buen testimonio, ha servido al Señor con dedicación, con entrega. No van a decir eso. Van a decir, este es el hermano que cometió tal o cual falta. Esta es la hermana que dicen que tal o cual asunto. Entonces, por esa causa, nosotros siempre debemos rogar al Señor que si comenzamos bien y hemos seguido bien, que Él nos ayude en su misericordia para terminar bien. Lastimosamente con Noé no fue así. Todo estuvo bien, excepto ese día. Y yo le aseguro que 100 años después que eso había pasado, Noé reflexionaba y se dolía y decía, qué locura la que hice. ¿Cómo se me ocurrió? Y lo peor que la tal borrachera ni la disfruté porque me dormí. Y desnudo para colmo. Así es, o sea, el pecado no vale la pena. Cuando el pecado se consuma, inmediatamente la persona siente la culpa, se avergüenza, pide perdón, pero ya está hecho. Y serás recordado todo el tiempo como el que hizo tal cosa, como el que dijo tal otra, como la hermana que provocó tal o cual situación. Siempre. ¿Dios perdonó a Noé? Claro, lo perdonó. Pero lo ocurrido, aquí está escrito, y miles de años después de ocurrido, estamos hablando de eso. Pero aquí viene algo más. Dice el versículo 22, Cam, el padre de Canaán. Esto, hermano, nos enseña que ya había pasado cierto tiempo después del diluvio. Porque note que ahora Cam ya tiene un hijo, que es nieto de Noé, y se llama Canaán. Leo de nuevo, versículo 22. Cam, el padre de Canaán, o sea, ya había nacido, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces, ¿cuál fue el problema con Cam? El problema de Cam es que, o sea, no, el problema ni el pecado no fue haber encontrado a su papá desnudo. ¿Por qué? Porque jamás Cam ni sus hermanos habían visto a su padre borracho, nunca. Y menos iban a imaginar que iba a estar dormido desnudo. Pero ¿cuál hubiera sido la actuación correcta? Que al entrar y ver lo que había, entonces desviar la mirada y decir, uy, ¿qué le pasa a mi padre? Y buscar la manera de taparlo con algo y quedarse callado sin contarle nada a sus hermanos, para protección de su mismo padre, por respeto a él. Pero no lo hace, sino que lo ve desnudo
le parece algo divertido. Y no solo eso, sino que lo deja desnudo, sale y se lo cuenta a sus hermanos. ¡Ja! Vayan a ver a papá. Ahí está adentro, está borracho y está desnudo. Si quieren, si no me creen, vayan a verlo. Y Sem y Jafet, cuando oyen eso, se preocupan. Y entonces hacen lo que dice la Biblia, que agarran un manto, se los ponen a la espalda y comienzan a caminar hacia atrás. Y caminaron hasta donde estaba su papá y lo cubrieron. Y dice que como estaban viendo en la dirección opuesta, no lo vieron desnudo y lo cubrieron. O sea, ¿por qué Jafet y Sem hicieron eso? Porque le tenían un tremendo respeto a su papá. Y fíjese, lo respetaban no solo porque era su padre, sino porque además sabían que su padre era un hombre amado por Dios. Sabían que su padre era un profeta de Dios. Entonces lo veían con un respeto tremendo. O sea, no solo como papá, como siervo de Dios, como profeta. Sabían que su papá tenía una fe tremenda. Y por eso es que lo tratan con esa reverencia. Y se salen de la tienda. Al rato, Noé despierta. Dice el versículo 24. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho. O sea, Noé despierta, se ve que lo han cubierto. Digo, ¿qué pasó? Y se recuerda que se había emborrachado. Seguramente sus hijos, porque no había nadie más en la tierra, ¿verdad? Le contaron, Cán hizo esto y esto, y nosotros hicimos esto y esto para cubrirte. Entonces, cuando Noé escucha lo que había ocurrido, dice el versículo 25 que declaró, y estas son las únicas palabras que Génesis registra que Noé pronunció. Y él dijo: maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Ahora, ojo, mucha atención, porque la Biblia hay que leerla con atención. Porque yo he oído miles de hermanos que dicen que por causa de lo ocurrido Noé maldijo a su hijo. Pero no está maldiciendo a su hijo. ¿A quién está maldiciendo? Ay Dios, así no le entiendo, ¿no? Exacto, es el nieto. El hijo se llama Can. El nieto es el que se llama Canaán. Y está diciendo maldito sea Canaán. No está maldiciendo a su hijo, es a su nieto. Que hemos leído que era el hijo menor de Cam. Aquí viene una pregunta. Uno diría, bueno, ¿por qué Noé, que dice la Biblia que es un hombre justo, comete la injusticia? Que en lugar de castigar al que había hecho mal, le castiga al hijo. El punto es este, que no se trataba de un castigo. Se trataba de una profecía que Noé estaba dando. Y la profecía decía que Canaán será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Pero yo le pregunto, ¿esta profecía se cumplió o no? Pues claro, siglos después, pero se cumplió. Porque, ¿cómo se llamaba la tierra que Israel conquistó? Canaán. ¿Y por qué cree que se llamaba así? En el capítulo 10 vamos a ver que son los descendientes de Canaán los que se asientan ahí. Y por eso él dijo, será esclavo de sus hermanos. Porque de Sem es que vendrá la descendencia, Abraham, que ya va a aparecer aquí en la historia bíblica. Israel, que es el que va a conquistar Canaán. Y entonces los canaanitas que sobreviven son esclavos de Israel. Profecía cumplida. Entonces, fíjese, Noé no es que esté maldiciendo ni a su hijo ni a su nieto inmediato. Él tiene su mirada muy puesta en el futuro.
muy allá, muy adelante en los siglos. Entonces no es que dijera, pobrecito el muchachito Canaán, ¿por qué maldices a tu nieto? No era él, sino que le está hablando a las naciones que serían descendientes de su nieto Canaán. Versículo 26, y agregó, bendito sea el Señor, Dios de Sem. Si usted tiene la versión Reina Valera, se va a dar cuenta que hay una diferencia, ¿no? Porque en la Reina Valera, a quien está bendiciendo Noé es a Sem. Pero aquí, en la Nueva Versión Internacional, a quien está bendiciendo Noé es a Dios. Porque dice, bendito sea el Señor. No Sem, como dice la Reina Valera. Dice, bendito sea el Señor, Dios de Sem. Ahora, ¿por qué la diferencia? Yo se la podría explicar, pero tengo que terminar ya. Pero es porque la traducción de la Reina Valera está mal hecha. Bueno, casi me pica la lengua decirle, ¿no? Las razones de por qué en el hebreo no se debe traducir así. Bueno, pero el hecho es que la traducción correcta es así, que lo que Noé bendice es a Dios. Dice, bendito sea el Señor, Dios de Sem. Y continúa diciendo que Canaán sea su esclavo, o sea, ratifica que Canaán será esclavo de Sem. Versículo 27, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Otra vez, o sea, 3 veces está diciendo que Canaán será esclavo de sus hermanos. Pero ¿a quién le da la preeminencia de sus 3 hijos? Es a Sem. Porque incluso a Jafet lo bendice, o habla cosas positivas para el futuro de Jafet, pero dice que Jafet habite en el territorio de Sem. Entonces Jafet está bajo la bendición, digamos, de Sem, bajo la cobertura de Sem. Entonces, el más favorecido es Sem, que es su segundo hijo, es el de en medio. Porque de Sem vienen los pueblos semitas, y de los semitas vienen los judíos, y de los judíos, según la carne, vino Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Él es el Salvador. Canaán, que es el que Dios dice que es maldito porque será esclavo de sus hermanos. Canaán no era negro, todos ellos eran caucásicas, se llama esa característica de algunos seres humanos caucásicos, es decir, son blancos, rubios, no eran negros. Digo esto, ¿sabe por qué? Porque durante la época, cuando hubo más esclavitud, porque hoy en día todavía hay esclavitud, pero hubo una época cuando usted sabe que de África traían a los negros aquí al continente americano, por eso es que hay negros en Canadá, hay negros en Estados Unidos, hay negros en México, bueno, hay negros en todos los países excepto en El Salvador, ¿no? En el Caribe hay muchos negros, pero ¿quiénes son ellos? Fueron traídos de esclavos y eran los piadosos católicos romanos quienes los traían. ¿Cómo hacían ellos para justificar? Lo justificaban con este pasaje. Ellos decían que los de Canaán eran negros. Y como aquí dice que ellos iban a ser los más bajos de los esclavos, decía, bueno, si es negro, este tiene la maldición de Dios, por lo tanto, esclavo. Y así justificaban la esclavitud. Pero eso es falso. Ninguno de los hijos de Noé fue negro. Entonces no hay aquí ninguna base para condenar ninguna nación y tampoco para bendecir a ninguna otra. Lo único que aquí importa es que continúa la promesa, aunque ahí no es tan explícita, pero se está definiendo que a través de Sem, se va a definir más en el siguiente capítulo, en el 10, que a través de Sem, es decir, los pueblos semitas, ahí vendrá el Salvador. Pero este es un Salvador para todas las naciones de la tierra, no solamente para unos pocos. Y termina el capítulo con el versículo 28 diciendo, después del diluvio, Noé vivió
350 años más. De modo que murió a la edad de 950 años. Y ahí termina Noé, y con Noé muere toda esa etapa del diluvio y que ha quedado ahí para nuestra enseñanza en la palabra de Dios. El capítulo 10 ya es la historia de los hijos de Noé, cómo fueron multiplicándose y llenándose la tierra. Eso lo veremos en la próxima oportunidad. Pero creo, hermanos, que las lecciones para hoy son importantes. Ni su edad, ni el tiempo que tenga de tener en el Señor, ni la altura espiritual que haya alcanzado, nada de eso es garantía que usted no le pueda fallar al Señor. Por eso, hermanos, cuidémonos. Y como le dije, si comenzamos bien, seguimos bien, terminemos bien. Para que el día que, si el Señor no viene antes y nos muere, no nos morimos, el día que nos vayan a enterrar, que digan, esta hermana sí que se murió y no hay nada que podamos decir de ella. O este hombre se murió y se murió llevándose su integridad. Esa es la mayor gloria que un cristiano puede alcanzar, hermano. Así que adelante, cuidémonos. Porque recuerde, Dios no permitirá que ninguno de sus hijos peque con éxito. Si usted peca, dijo el Señor, se va a gritar desde las azoteas. Y lo que se hace en oculto saldrá a la luz. Todo se sabrá. Entonces no vale la pena. Mejor seamos fieles al Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos.